Cordial saludo, estimados compañeros. Gracias por acompañarme en este episodio de Reflexión Crítica. Mi nombre es Carlos Forero, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. El tema que nos convoca hoy es la reflexión sobre las políticas educativas en nuestros contextos actuales. Por tanto, hoy pensaremos en la educación no solo como una práctica pedagógica, sino como una producción y construcción política profundamente atravesada y permeada por decisiones estatales, intereses individuales, políticas económicas, disputas de poder y, por supuesto, proyectos de sociedad con necesidades educativas puntuales según su contexto. Para iniciar, es necesario comprender que las políticas públicas, como plantea Wilson, no son simples instrumentos técnicos de gestión, son procesos complejos, históricamente situados, mediante los cuales el Estado define qué problemas considera relevantes, cuáles ignora y cómo decide intervenir sobre ellos. En este sentido, las políticas públicas no reflejan únicamente las necesidades objetivas, sino interpretaciones socialmente construidas de la realidad. Cuando trasladamos esta mirada al campo educativo, emerge una primera tesis clave. Los problemas educativos no existen por sí mismos, sino que son definidos, jerarquizados y legitimados en la agenda pública. La llamada crisis de la calidad educativa, por ejemplo, suele formularse en términos de resultados medibles, desempeño en pruebas estandarizadas o competitividad internacional. Sin embargo, esta narrativa invisibiliza otras dimensiones del fenómeno educativo, como la formación ética, el sentido de lo público o el bienestar docente y estudiantil. Wilson introduce una categoría analítica especialmente potente para este análisis, la distinción entre necesidades sociales demandadas y no demandadas. En educación, las políticas públicas suelen responder con mayor fuerza a aquellas necesidades que cuentan con presión social, respaldo mediático o legitimación internacional. Pero existen necesidades no demandadas como el desarrollo del pensamiento crítico, la formación ciudadana o la justicia curricular, que aunque fundamentales para la vida democrática, rara vez ocupan un lugar central en la toma de decisiones. Aquí es donde resulta necesario dialogar con el pensamiento político clásico. Lo planteado por el doctor Benito Sanz, analizando a Platón, la educación, la paideia, es concebida como el núcleo del proyecto político. No se trata simplemente de capacitar para el trabajo, sino de formar sujetos capaces de gobernarse a sí mismos y de participar en la construcción del bien común. Esta concepción nos permite problematizar las políticas educativas contemporáneas. ¿Qué tipo de sujetos estamos formando? ¿Un ciudadano crítico o un individuo funcional para el sistema productivo? Desde un análisis crítico puede afirmarse que muchas políticas educativas actuales operan bajo lógicas gubernamentales en las que la educación se convierte en un dispositivo de regulación social. A través de estándares, evaluaciones y rankings se normalizan ciertas formas de aprender, enseñar y ser docente, al tiempo que se excluyen otras. En el marco de la política educativa, no solo distribuye recursos, sino que produce subjetividades. Por ejemplo, en América Latina esta dinámica se manifiesta con particular intensidad. Las reformas educativas de las últimas décadas han oscilado entre un discurso de derechos y una práctica orientada por criterios de eficiencia, rendimiento y competitividad global. La educación se reconoce formalmente como derecho fundamental, pero se gestiona en muchos casos como un servicio evaluable y comparable. Esta tensión revela una contradicción estructural entre el bien común que Wilson identifica como razón de ser de las políticas públicas y la racionalidad tecnocrática que guía muchas decisiones educativas. En el caso colombiano, esta contradicción se expresa en políticas que privilegian la medición de resultados y la rendición de cuentas, mientras relegan la participación efectiva de docentes, estudiantes y comunidades en la definición de la política educativa. Desde una perspectiva crítica, esto plantea un interrogante profundo. ¿Hasta qué punto nuestras políticas educativas son verdaderamente democráticas? Si la educación pretende formar ciudadanía, pero las decisiones se toman de manera centralizada y vertical, el sistema reproduce una ciudadanía más pasiva que deliberativa. Lo anterior es muy común en el contexto bogotano, donde muchas iniciativas y proyectos muchas veces se consolidan sin la participación activa de la comunidad. En resumen, analizar la educación desde las políticas públicas implica reconocer que toda política educativa es una apuesta ética y política sobre el tipo de sociedad que se desea construir. Recuperar una visión de la política educativa orientada al bien común, a la participación y a la formación integral del sujeto no es solo un desafío técnico, sino un desafío político y pedagógico. Y para cerrar este episodio, dejo una pregunta reflexiva tanto para docentes y líderes políticos.
¿Estamos dispuestos a repensar las políticas educativas más allá de los indicadores y los rankings para colocarlas realmente al servicio de la formación crítica, democrática y humana de nuestros estudiantes? Porque en el papel todo está bien, pero aún estamos distantes de la realidad. Gracias por escuchar y hasta un próximo encuentro.